Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a la escuela dominical, ya esperando en el Señor que todos se encuentren bien, que podamos seguir aprendiendo de estos evangelios sinópticos y como estábamos conversando antes con los hermanos, recuerde, próximo domingo empiezan las clases presenciales, así que están todos cordialmente invitados. Obviamente que van a tener que tener su pase de movilidad para poder asistir, así que si lo tienen, ni un problema. 11 de la mañana el día domingo. Puede llegar unos minutitos antes para que así empecemos a las 11 en punto la clase. Van a estar todas las clases unificadas en un solo maestro para todas las clases. Vamos a estar abajo en el templo principal de nuestra iglesia, que tenemos mucho más aforo, hay 130 personas. Ya los niños van a estar en el segundo piso también en un aforo ahí también tenemos el templo arriba bastante amplio, y los adolescentes, ya para que vaya corriendo la voz. Y también se van a estar transmitiendo por Zoom. Aparte de darla a nosotros presenciales, con los hermanos que lleguen ese día, también la vamos a grabar y después la vamos a subir. Y vamos a mandar el enlace en vivo también, por si algún hermano también quiere preguntar ahí en el Zoom, que no puede asistir presencialmente, también se le va a dar esa oportunidad, ¿ya? Para que lo tenga claro y vaya contándole a sus hermanos. Vamos a orar antes de empezar con esta clase. Va de nuestra hermana Jimena para que el Señor nos acompañe, nos guarde. Si han venido con alguna carga, alguna preocupación, es un buen momento para dejarla en los pies de Cristo, en las manos del Señor, para poder estar tranquilo y poder tener un momento de comunión con el Señor a través de su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre amado, gracias le damos, Señor, por un nuevo día de vida que nos das, un nuevo día del Señor que tú nos entregas, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, para estar unidos con mis hermanos, Señor, reunidos en torno a tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias porque nos guardas, porque nos has guardado y porque nos seguirás guardando en tu mano, Señor, hasta el día en que tú vengas y estemos contigo, Señor, en tu presencia, gozando y disfrutando con mis hermanos, Señor, por la eternidad. Alabamos su nombre, le bendecimos, le pedimos una bendición especial en esta mañana para nuestra hermana Jimena, que ha preparado esta lección, Señor, que su Espíritu Santo sea recordándole, Señor, todo lo que ella ha estudiado, Señor, y lo pueda entregar para que sea de alimento espiritual para nuestras vidas y podamos ir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor. Alabamos su nombre, le pedimos también que a través de todas las congregaciones, Señor, que en esta hora se están conectando, están haciendo sus clases, sus cultos, Señor, en estas plataformas, puedan tener, Señor, conexiones que no se caigan, que no se peguen, Señor, y su palabra pueda seguir fluyendo a través de estos medios, Señor. Alabamos y bendecimos su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermano. Como decíamos la clase pasada, bueno, yo les dije que podían leer el Mateo 24 para que entremos a esta parte. Ahí yo puse como texto, como lámina principal, ahí dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe. Amén. El Señor tiene todo bajo su control. Amén. El Señor sabe su tiempo. Así que vamos a dar inicio a esta clase estamos recordando, amén, estamos viendo el tiempo en que el Señor va camino a la cruz, estamos viendo los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, amén, estamos viendo los sucesos, amén, antes que el Señor sea llevado a la cruz, amén. Y vemos aquí, y ahí se lo marqué ahí con rojo, estamos más o menos en el día miércoles. Algunos estudiosos dicen que puede haber sido el martes y todo, pero la gran mayoría dice que esto sucedió el día miércoles. Y en este día, amén, se ven los últimos días y 3 parábolas sobre su regreso, que son lo que vamos a estar viendo estos domingos, amén. Vamos a comenzar con los últimos días. Y la cita que vamos a usar va a ser la de Mateo 24, pero también lo podemos ver en Marcos, en Lucas, y hace también la referencia, a lo mejor, como siempre lo decimos, hay algún detalle, algo más, a lo mejor en algunos de los evangelios, amén, pero eso nos ayuda a comprender mejor la palabra. Entonces vemos que estamos aquí, en los últimos días de nuestro Señor, y esta lección llegamos al día miércoles de la semana de la Pascua. Como vimos anteriormente, Jesús castigó a los líderes religiosos con 7 ayes, amén. Luego lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Él veía un tiempo de gran calamidad y juicio que estaba por venir sobre ella.
que también lo vamos a leer ahí en Mateo 23, 38. Vamos a comenzar con nuestro texto base y vamos a leerlo completo, amén. Vamos a leer Mateo 24 del 1 al 35. Así que le invito a mi hermana Evelyn que comienza con los primeros 10. Amén. ¿Lo pueda leer? Desde el 1, ¿verdad? Jesús predica la destrucción del templo. Sí. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos a mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos con otros y unos a otros se aborrecerán. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Amén. Hermano Rodrigo, ¿usted sigue? Sí, la hermana Andrea, vale. La hermana Andrea. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén.
Amén. Vemos aquí, digamos, como lo mostraba en el cuadro anterior, amén. Esto también está narrado en Marcos y en Lucas, amén. Siempre, bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero es ideal a lo mejor que podamos verlo después o ustedes puedan ver ahí. Yo lo puse ahí, Mateo, Marco y Lucas, y fui marcando aquellas diferencias que podían haber entre uno y otro. ¿Amén? En general no hay grandes diferencias, lo que sí, que como vamos a leer ahí los primeros versículos, y vamos a volver a leerlo, amén. Pero antes de eso dice que Jesús veía el tiempo de gran calamidad que venía sobre Jerusalén, amén. Venía un tiempo de destrucción, a esto que tanto apreciaban ellos, que era este templo. También porque dice ahí en Marcos 13:1, no sé si alguien lo puede leer, esta cita no la di, Marcos 13:1 y Lucas 21:5. Marcos 13:1 y Lucas 21:5. Es que aquí hace una referencia. ¿Eh? Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Amén. Y en Lucas 21:5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Leo el... Amén. Lo que pasa es que quiero hacer referencia aquí porque en Lucas 24:1 dice: cuando salió el templo se iba acercando a sus discípulos para mostrar el edificio del templo. La verdad que el templo que aquí se había y todavía estaba siendo edificado era maravilloso. Dice que las piedras eran inmensas, y aparte de eso estaban cubiertas con oro. Dice que era una estructura maciza, impresionantemente. Dice que era un lugar maravilloso, hecho de bloques de maciza de piedra, adornados con ornamentos de oro. Y llamaba la atención, por eso decía ahí uno de sus discípulos, dice que se acercó y le dijo: Maestro, mira, qué piedra, qué edificio. Y el Señor cuando ve y lo mira, dice: bueno, esto será destruido. Ahí en el 23:38 también lo podemos leer, dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta. Aquí el Señor está dando esta profecía que se iba a cumplir y se cumplió en el año 70 después de Cristo. Se cumplió esta profecía. Este templo fue totalmente destruido, Jerusalén, amén. Y lo vemos que fue esta declaración que hizo el Señor sobre Jerusalén. Recuerde que el Señor, como dice su palabra, fue a los suyos, pero dice que los suyos no lo recibieron. Y cuando ellos se maravillaban de esto podíamos decir, de esta estructura, de este edificio, que era maravilloso, amén, por lo que relata la palabra del Señor, y los historiadores, como Josefo, que es un historiador que relata, y ahí habla un poco más detalle, amén, cómo era este templo, y todos estaban orgullosos de eso. Pero el Señor dijo: eso totalmente va a ser destruido. Y fue así, porque ese templo se quemó, fue destruido. Unos dicen que fue de casualidad, otros dicen que no, que fue provocado. Y la verdad es que fuera así o no, no quedó piedra nada, porque dice que se quemó todo, que el oro se derritió y todo lo que había, todo el ornamento que era tan precioso, quedó todo hecho polvo, podríamos decirlo de una manera. Y el Señor se los dijo: ustedes que se jactan de tener ese lugar, amén. Pero el Señor sabía lo que estaba pasando. Él respondió: ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y eso lo leemos ahí en Mateo 24:2. Amén. Hermana. Yo lo tengo. Lea el 1 y el 2. Amén, para concluir esta idea. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Amén.
Y esa, como les dije, esa profecía se cumplió, es la palabra que el Señor dijo. Esto fue, dice que el general romano Tito fue el que cumplió, o sea, podríamos decir, se fue cumplida ahí la profecía y fue destruido totalmente el templo. Vamos aquí a entrar también, aquí, dice las señales antes del fin. Luego, más adelante igual les dije un cuadro, después ustedes lo van a ver, amén. Porque entendemos, amén, que aquí Mateo está hablando, y como lo dice después ahí en uno de sus títulos, de la venida del Señor, cuando ya todo ojo le verá, cuando Él venga aquí a la tierra, cuando ya la iglesia del Señor ya ha sido arrebatada. Amén. Sabemos que la venida del Señor está primero el arrebatamiento de la iglesia, en el cual el Señor en las nubes recogerá a todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Que han sido lavados por la sangre del Señor. Amén. Que el Señor nos declara justo delante de la presencia del Dios Padre. Todos aquellos se la han llevado, amén, y escuchar, digamos, vamos a ver a nuestro Salvador, a nuestro Señor, pero solamente aquellos que han aceptado a Cristo, amén, solamente los que son salvos, que será el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Pero después, durante todo este periodo en que se relata aquí, vamos a ver que se está relatando la venida del Señor, donde todo ojo le verá, cuando Él vuelva a la tierra y vuelva a hacer juicio a la tierra, y también va a gobernar el Señor, amén. Así que vamos a entrar aquí en esta palabra, amén. Aquí yo le puse que los discípulos, y lo leí ahí en el 24:3, amén, si una de ustedes me la puede leer, Mateo 24:3. Los discípulos hicieron 3 preguntas al Señor. Lo leo. Recuerden tener, sí, léalo, hermana. Y estando Abierto Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Aquí, ¿saben qué? Bueno, yo la verdad que no lo sabía, ahí cuando lo estaba leyendo dice que es nombrado como el monte de los olivos, como el sermón del monte de los olivos. Esto que aquí vamos a leer en su palabra, que lo estamos leyendo, amén, así se llama, el sermón del monte de los olivos. Dice que de este lugar se podía ver una vista panorámica de Jerusalén, podían verlo ahí, y dice que era un lugar como privilegiado, donde el Señor ahí se sentó, estaba ahí frente a sus discípulos, estaba frente a Jerusalén, frente al templo, amén, y el Señor, sus discípulos se acercan y dice que aquí le hacen 3 preguntas, y una de ellas es, ¿cuándo serán estas cosas? Amén. Recuerde que ahí, bueno, el Señor le habló de la destrucción de su templo, nosotros ya sabemos que esto se cumplió, amén, pero ellos estaban esperando que estas cosas se cumplieran, y sabemos que algunas de estas tampoco nosotros las vamos a ver, pero sí es para nuestra edificación, amén. La palabra del Señor siempre nos va a enseñar, amén, y siempre es útil, toda la palabra del Señor es útil para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces vemos aquí sus discípulos frente al Señor. Recuerden que siempre el Señor, si ustedes recuerdan, se apartaba con sus discípulos y le explicaba, a veces el Señor hablaba, y después sus discípulos decían, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Y Él se sentaba a explicarle. Como también lo vimos ahí, que el hermano Rodrigo nos mostró una foto que había como un sillón, podríamos decirlo de esa manera, pero bien rústico, donde se sentaban ahí los fariseos también a explicar la palabra, a enseñarla. Entonces vemos aquí que el Señor está ahí en el monte de los olivos dando este sermón de este monte de los olivos a sus discípulos, amén, los cuales estaban ahí haciendo preguntas. Dice que Jesús respondió, le dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces vemos aquí, como lo dije anteriormente, ahí en la lámina dice que se cumplió esta profecía en el año 70, en los primeros versículos de Mateo, amén, donde el general romano, ahí viene Tito, sitió a Jerusalén en el año
66, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 4 años más tarde, en el año 70, después de Cristo, incendia y destruye el templo y lo saquea. Hemos cumplido los primeros versículos. Dice que este templo, bueno, lo hizo Herodes, lo mandó a restaurar y fue impresionante para tener, digamos, él lo hizo no porque quería adorar al Señor, sino más que nada para tener una buena relación con el pueblo judío, amén. Y lo acabamos de leer. ¿Saben qué? Ahí vamos a leer en Juan. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí, Sí. ya. En Juan Amén. 2:20. Juan 2:20. Sí. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Amén. Amén. 46 años se demoraron en edificar ese templo. O sea, imagínense, si usted ahí, por lo que estuve yo leyendo, las piedras medían como 12 metros, algo así, 3 metros de ancho. Sí, imagínense que tampoco estaba la tecnología que hay hoy en día, pero dice que 46 años estuvieron ahí edificando este templo, amén. Y que el Señor dijo que en 3 días Él lo iba a destruir. Más o menos. Amén. Jesús dio una segunda señal para advertir a los cristianos de la destrucción venidera. Esta segunda señal sería para un tiempo más adelante, amén. Esta señal también fue profetizada por el profeta Daniel. Vamos a leer en Daniel 9, 25 al 27. Hermana Me Jimena, parece ojo que que no pasa se a la di a llevar nadie. su micrófono con el papel y suena un ruido espantoso. Sí, soy Alfredo. ¿Sí? Sí, Pero me voy a poner el audífono mejor. Ya. Si alguien me busca Daniel 9, por favor, porque no se la di a nadie en Daniel. 25 al 27. Amén, aquí lo tengo yo. Dice, Amén. sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Quiero volver a hacer un hincapié ahí donde dice, mira que nadie os engañe, hay una advertencia de parte del Señor, amén. El Señor siempre advirtió a su pueblo y nos advierte también a nosotros, amén. Su palabra está ahí para aconsejarnos, para advertirnos de estas cosas que van a suceder, amén, para el conocimiento nuestro y también para que nosotros seamos precavidos, amén, en el sentido de, primero, de saber que la palabra es nuestra fuente, amén, fidedigna, la cual nosotros debemos poner siempre adelante de todo esto que se está levantando, amén, y que durante todo este tiempo nosotros vemos, amén, muchos engañadores, vemos personas que dicen ser Cristo. Usted lo puede ver ahí en YouTube, hasta una mujer, yo veía ahí que decía que ella era Cristo. Y vemos que la palabra se cumple, amén, y vemos que esto va a ir en aumento, porque a pesar de que nosotros estamos viviendo momentos difíciles, pero esto es principio, dice, de dolores, esto va a ir aumentando, pero siempre debemos saber que la palabra del Señor es la que nosotros la tenemos, amén, para nuestra enseñanza, que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén, que nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo obra en cada creyente,
y lo guía para discernir, amén, si esto es o no es de Dios. Por eso es importante, amén, la obra del Espíritu Santo en nosotros, amén. El saber que el Señor está ahí dirigiéndonos a través de su presencia en nuestra vida. Y también algo importante, amén, siempre reconocer y discernir. Y si esto no está en su palabra, no lo acepto. Amén. Amén. Ahí conversaba con una persona, me decía, no, es que me dicen tal cosa, esto. Y yo decía, pero eso no está en la palabra del Señor, no es del Señor. Tenemos esa palabra profética más segura, amén, a la cual debemos acudir, amén. Si hay duda en nuestro corazón y saber de que nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad de Cristo, que está obrando en nosotros, amén. Entonces vemos aquí unas señales, amén, aquí está hablando una advertencia, perdón, como dice, Jesús dio una segunda señal para advertir a los cristianos de la destrucción venidera, a su templo, digamos, el templo que hicieron, amén, a este templo donde también entraron ídolos. Dice que esto sucedió también, este evento en el año 68 antes de Cristo, tiempo del Antico Epífanes conquistó la ciudad de Jerusalén. Dice, esto fue algo terrible porque los cerdos eran animales inmundos bajo el antiguo pacto, amén, y convirtió en burdeles las habitaciones de los sacerdotes que vivían en el recinto del santuario. Esta destrucción, amén, pero también entendemos que esta palabra se va a cumplir más adelante, va a ir aumentando la maldad, va a ir aumentando, amén, estas señales, porque nosotros vemos guerra, escuchamos de estos rumores de guerra, amén, y también nuestro país ha estado frente a eso también. Seguimos más adelante, amén, dice Jesús dijo que los judíos volverían a ver las señales de Daniel, que acabamos de leer. Vamos a leer ahora en Tesalonicenses 2:4. Amén. Porque aquí entramos a este periodo de la gran tribulación, amén, este periodo que ya la iglesia ha sido arrebatada. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Amén. El cual se Perdón. opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Y Apocalipsis 13, 14 y 15. Dice, se me borró. Se me borró. Pero deje buscarla de nuevo, la tenía marcada. Lo esperamos, hermano. Acá está. Mientras yo leo. Amén. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandado a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que la adorase. No la adorase. No la adorase. Amén. Entonces vemos ahí que, digamos, son señales del anticristo, amén. Está hablando de la profecía, amén, de cuando se manifieste el anticristo, que se va a sentar ahí en el templo y va a pedir la adoración, amén, y todo aquel que no reciba la marca, recuerden que no podrá comprar ni vender. Esto son señales de la gran tribulación. Sí. El erigir un templo, dice un ídolo en el templo de Jerusalén, esto sucederá en medio de los 7 años de la gran tribulación. El anticristo romperá su pacto con los judíos. Cuando los judíos vean la señal de Daniel, huirán de Jerusalén. Recuerden que siempre, en todo este periodo que el pueblo de Dios, el pueblo judío ha sido atacado, ellos han sido esparcidos por todos lados, pero también está la palabra del Señor, dice que ellos volverán y los traerán y volverán a su tierra, al lugar que el Señor les dio. ¿Amén? Sí, Y llegará ese tiempo en que ellos serán, y dice que incluso, y lo leemos en su palabra y lo vimos en alguna oportunidad,
de que la misma gente traerá a ellos a que vuelvan a su tierra. Y Amén. vemos que, la palabra del Señor sabemos que se va a cumplir, serán momentos difíciles. Amén. Por eso es importante predicar y seguir predicando el Evangelio mientras estemos aquí, mientras la iglesia del Señor está aquí en la tierra, está la presencia del Espíritu Santo redarguyendo, está la presencia del Espíritu Santo guiándonos, así que es importante predicar, amén. Mientras abramos nuestros ojos, aún hay esperanza, amén, para seguir predicando la palabra del Señor, amén. 3 lecciones que podemos aprender del juicio de Jerusalén. Primero, Dios juzgará a toda persona que no se arrepiente. Vamos a leerlo ahí en Lucas 13, del 1 al 5. Mi hermana Natalia. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. 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 Recuerden que el mensaje del Señor fue arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Amén. El Señor llamó al arrepentimiento y vemos que aquí el Señor juzgará a aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor. Amén. Aquellos que han rechazado el Evangelio, aquellos que han rechazado a Cristo, porque el Evangelio es Cristo. Amén. Entonces vemos que vendrá el juicio. Vemos que a pesar de todo lo que nosotros vemos, sabemos que el Señor está obrando, amén, que el Señor ahí hará su justo juicio en el momento que Él lo ha determinado, amén. Sabemos, y es importante, yo creo que leamos ahí en Habacuc 2:4, mi hermana Evelyn. Amén. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Hasta ahí era la mitad? No, sigan leyendo. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. El justo por la fe vivirán. Y sabemos, amén, que el Señor no retarda, dice, su venida para que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El Señor llama al arrepentimiento, llama a estar a cuenta con Él. Amén. A conocerlo como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Dios ve el futuro. Aquí Jesús sabía que los grandes edificios de Jerusalén iban a caer. Amén. Jesús está ahí profetizando, le está diciendo, advirtiendo, como lo dije anteriormente, el Señor siempre advierte. La palabra del Señor siempre advierte. No podemos decir, no nos va a pillar por sorpresa. El Señor está diciendo, estas señales sucederán, irán en aumento. Amén. Cuando su iglesia sea arrebatada, estas señales se desatarán aún más. Amén. Si ya nosotros podemos ver guerra, hambre, vemos peste, vemos nosotros que estamos en esta situación difícil, que tenemos que usar mascarilla, amén. Vemos que hay otro virus que se está presentando, vemos todo esto, y que son principios de dolores. Pero vendrá el día en cual también, amén, aquellos que han rechazado a Cristo, también sufrirán, amén, y por eso, amén, debemos aún predicar la palabra, aún hay tiempo de arrepentirse, amén, aún hay tiempo de buscar del Señor, porque vendrán días totalmente difíciles y tormentosos, amén. Dios puede proteger a los suyos, el Señor siempre protege, dice que Él nos libra, incluso
Su palabra lo dice, que Él nos librará de la ira venidera, porque la ira del Señor es la que se va a manifestar en la gran tribulación. Él desatará su ira, amén, frente, podríamos decir, a la desobediencia, frente a haber rechazado a Cristo, frente a que el pecado se va a multiplicar aún más. Yo creo que si ahora vemos con tristeza cómo el pecado se ha multiplicado, en ese tiempo va a ser aún peor, porque se va a desatar en la tierra la maldad, vendrá el anticristo, gobernará, amén. Entonces vamos a leer ahí en Lucas 21, 20 y 21, amén. Hermano Guillermo parece que lo tiene. No, yo lo tengo, hermano. Y ya. tenía otro antes primero, pensé que era Lucas 21, 20, 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Amén. Su destrucción ha llegado, amén. Sabemos que el Señor ahí advierte, protege, amén, le enseña a mirar estas señales. Y otra de las preguntas que sus discípulos le hicieron, ¿qué señal habrá del fin de los siglos? Recuerden que aquí estamos hablando de la venida del Señor a la tierra, amén, la condición del mundo. Ahí dice, tener en cuenta que os lo he dicho de antemano. Amén. El Señor está advirtiendo de antemano. En Mateo 24, Jesús muestra la condición física, moral y espiritual del mundo justo antes de su venida. Muchos dirán, yo soy el Cristo. Y eso usted lo puede ver hoy en día, lo podemos ver ahí en YouTube, amén. Podemos verlo ahí, que son las redes sociales. Podemos ver que se han declarado ser Cristo. Y han engañado. Hay gente que invierte dinero y los sigue, amén. Y por eso el Señor nos advierte tener cuidado de los falsos maestros, amén. Por eso es importante la palabra del Señor. Y nuestra fe puesta en Cristo, amén. Y saber que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. Y será guardado, porque ahí lo acabamos de leer, amén. El Señor guarda a su pueblo, lo cuida. Pero ese pueblo debe obedecer la palabra, amén. El que me ama, mi palabra obedece, amén. Y eso nos dice el Señor, no podemos ignorar esta advertencia de parte del Señor. Dice que habrán guerra, y eso lo leímos al principio, amén. Peste, hambre, terremotos. Bueno, hace unos días atrás nomás, antes de ayer, sintieron el temblor fuerte. Aquí lo sentimos con un golpe primero y después el temblor. Yo le decía a mi esposo, yo no creo que haya sido 4.7, para mí que fue más, porque fue muy fuerte. Yo pensé que iba a ser terremoto. Sí, la verdad que, bueno, uno siempre está como ahí pensando eso, amén. Y vemos que ya en este tiempo que vivimos nosotros, como dije, es principio de dolor, vemos que en lugares donde nunca antes había temblado, ha temblado. Sí, Señor. Donde también nosotros ahí, cuando comenzaron todos estos, el terremoto del año 2010, amén, y esta advertencia que el mar se podía salir, de los tsunamis, ¿cuándo nosotros habíamos hablado de eso? Nunca. Entonces, vemos que todas estas cosas que están en su palabra, que son principios de los dolores, van a ir en aumento, amén. Por eso es importante estar a cuenta con el Señor, por eso es importante ir a lo que el Señor nos dice, arrepentíos y convertíos, porque podemos sentir arrepentimiento, a lo mejor sentir que estamos fallándole al Señor, pero debemos buscar al Señor, buscar en su palabra, amén, leer su palabra. Por eso es importante alimentarnos para crecer, para estar firmes, porque nuestra fe crece cuando oímos la palabra del Señor, cuando la escudriñamos. Amén. A veces queremos que nuestra fe crezca y decimos, no, que yo tengo poca fe. ¿Qué dice el Señor? Que debemos oír su palabra, debemos escudriñar su escritura, amén, para que nuestra fe aumente. Entonces vemos también ahí dice, los cristianos fieles serán aborrecidos, los falsos profetas engañarán a muchos, a causa de la maldad el amor se enfriará. Eso lo acabamos de leer al principio, amén.
el desprecio de la institución del matrimonio, todas estas cosas que van en contra de la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en Juan 14:3, y nos di esa cita, así que si alguien la tiene, Juan 14:3. Amén. Léala, hermana. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Tenemos la promesa de que el Señor va a volver. Amén. Tenemos la promesa que el Señor arrebatará a su iglesia. Dice que a pesar de todo, de la tecnología, sabemos que la tecnología ha avanzado, pero también así ha avanzado la maldad del hombre. Amén. Como yo le digo, es cosa de prender en nuestra televisión y ver cómo ha avanzado la maldad. Jesús dijo que habría persecución de sus seguidores. Y esto es algo que hemos recalcado últimamente, porque a veces las personas piensan de que no deberíamos pasar por prueba, que deberíamos estar, no sé, en un camino de rosa, y la palabra del Señor no nos dice así, nos advierte, amén, que así como lo rechazaron a Él, nos van a rechazar a nosotros. Ahí conversaba con mi hermana Lucy y me decía que un vecino le decía, no, a mí no me hables de Dios, nada de Dios. La hermana me dice, me entristecí tanto, hermana. Yo dije, pero hay que orar por esas personas, hay que orar. Porque sabemos que ellos están cegados, amén, pero sabemos que el Señor quita ese velo, sabemos que el Señor es el que hace la obra a través de su palabra, amén. Entonces vemos que nosotros no estamos exentos de esto. Algunos pensaban que este tiempo que estamos viviendo, que hemos tenido que estar en nuestros hogares, a lo mejor ahora con un poco más de libertad, pero al principio no fue así. Pero la palabra del Señor siguió adelante, amén. Gracias al Señor por estos medios que podemos seguir entregando la palabra del Señor, podemos seguir recibiendo de la palabra del Señor, amén. La palabra del Señor no está presa, como decía Pablo, no está presa la palabra del Señor, la palabra del Señor sigue adelante, amén. Por eso es importante que usted lea la palabra, es importante reunirnos, amén. Y como lo dijimos al principio, va a comenzar la escuela dominical presencial para aquellos que puedan asistir a la iglesia, pues a partir de este domingo 31 de octubre a las 11 de la mañana va a haber escuela dominical en la iglesia. La Escritura dice, nos advierte que podremos enfrentar problemas, tiempos difíciles, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, dice. Vamos a leer ahí en Romanos 8:37 y Juan 16:33. Amén. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y Juan 16:33. Mi hermano Guillermo. ¿Quién me fue? Mi hermano Guillermo, parece. No, aló. Tenía el micrófono apagado. Estaba leyendo solo. Ya, ahora lea para todo. Ya. Listo. Amén. Dice, estas cosas hablado para en mí tengáis aflicción, pero confiad. ¿Se escuchó? No. ¿No? No, léalo de nuevo, por favor. Ya. Dice, estas cosas, ¿me escucha ahora? Sí, amén. Ya. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Para que tengáis paz. En mí, en Cristo. Amén. En Cristo nosotros tenemos paz. En Cristo podemos afligirnos porque no somos, como los super hermanos, ¿no? Como decirlo de una manera, que no vamos a llorar, no vamos a pasar aflicción, no, vamos a pasar. Las palabras del Señor dice que vamos a pasar aflicción, pero dice que en Él tenemos paz, que en Él tenemos consuelo, amén, que debemos confiar en el Señor, debemos descansar en el Señor, amén, que Él es nuestro pastor y que nos va a guiar en medio de cualquier sea nuestra situación, amén.
sea en medio a lo mejor de enfrentar la muerte de un ser querido, de una enfermedad, de todo, el Señor nos está guiando. Y más aún nos está guiando para la eternidad. Amén. Y creo que eso es lo más precioso, saber que el Señor nos está preparando para un día gozarnos delante de su presencia. Está escrito que a muchos creyentes los matarán por su testimonio de Jesucristo. Ellos son como las ovejas que los hombres matan. Vamos a volver a leer ahí en Mateo 24, del 9 al 14. Si mi hermano Rodrigo lo puede leer, Mateo 24, del 9 al 14. Se lo iba a dejar a la hermana Alejandra que se conectó. Amén, ¿sí? Sí. Hola, Buenos días. 24. Buenos días, hermana. Buenos días, 24 del 9 al 14. del 9 al 14. Entonces os entregarían la atribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ya, dice ahí, bueno, aparte de estos versículos, 24, del 9 al 14. La persecución de los creyentes ha sido frecuente en la política oficial de los gobiernos. Dice, persecución como esta brinda la oportunidad de testificar de la verdad del Evangelio. Sabemos que eso lo vemos hoy en día. En Canadá, me parece, no me recuerdo el nombre del pastor, pero está preso a causa de predicar el Evangelio. En otros lugares son golpeados los cristianos. Yo miraba ahí, el otro día un joven que estaba predicando, tuvo que llegar la policía para poder defenderlo. Son insultados, amén. Bueno, ustedes mismos, también aquellos que han predicado en la Plaza Victoria, saben que ahí cuando llegaban a predicar, pues, salía de una de las casas de ahí, ponían un parlante hacia afuera, todo lo que daba para evitar escuchar el mensaje. Sabemos que la esperanza solamente está en Cristo para transformar y libertar a las personas. No hay otra esperanza, no hay otro camino. El camino es el Señor. Y el camino para la vida eterna está en Cristo. Pero también sabemos que aquellos que se levantan por la ignorancia, porque están cegados, amén. Pero debemos orar por ellos. Así como el Señor nos llamó, también lo está llamando a ellos, amén, a buscar de Cristo, a conocerlo como el Salvador de su vida. Entonces el Señor nos advierte que seremos perseguidos, pero dice que debemos gozarnos de eso, porque es por la causa del Señor, amén. Quiero que leamos, y esta cita, no recuerdo si las di, en Mateo 10, 17. Me parece que no, así que quien la encuentre, Mateo 10, 17, Juan 16, del 1 al 4, y segunda de Timoteo 4, 16. No sé si mi mamá puede leer segunda de Timoteo 4, 16. Yo aquí tengo Mateo del 10. Mateo 10. ¿Ya? 17. 17. Léalo. ¿Lo leo? ¿Sí? Ya. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Amén. Y Juan 16, del 1 al 4, ¿qué lo tiene? Amén. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. De nuevo esta palabra, el Señor ya lo había dicho, ya el Señor advierte, amén. Así que cuando nos suceda esta cosa, que a lo mejor que alguien nos rechace un tratado, que alguien a lo mejor nos advierta de un principio que no le hablemos nada del Señor, no nos preocupemos, hermanos, porque eso va a suceder. Va a haber gente que no va a aceptar el Evangelio.
Pero vemos también de que, y lo entendemos, que el juicio del Señor también vendrá, amén, sobre la maldad del hombre. Pero también hay una recompensa para aquel que busca del Señor, hay una vida eterna junto al Señor, amén. Vamos a leer ahí en 2 de Timoteo 4:16, quien lo tenga, por favor. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Lea un poquito más, hermana, que es el versículo que sigue. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Amén. Yo creo que siempre en algún momento de nuestra vida nos sentimos solos, nos sentimos, a veces que estemos rodeados de personas, nos sentimos que estamos solos, o que estamos batallando solos. Yo, a lo mejor lo hemos dicho y lo hemos escuchado, amén. Me siento como que estoy batallando solo. Pero aquí hace una referencia, amén, de que a pesar de que no veo a las personas ahí a su alrededor, pero sí el Señor estaba a su lado. Sí el Señor está a nuestro lado, amén. Es una de las promesas del Señor. Él estará con nosotros todos los días, amén. Todos los días de nuestra vida el Señor está a nuestro lado. Y su voz a través de su bendita palabra. Por eso es importante escuchar la palabra del Señor, amén. Y nuestra comunicación con Él a través de la oración. Y todo esto con fe en el Señor Jesucristo, amén. El autor y consumador de nuestra fe es el Señor, amén. Vemos ahí que muchos otros versículos nos advierten, amén, y el Señor ahí nos dice, Él siempre nos advierte de estas cosas, amén, que no nos, podemos decir, no nos pide por sorpresa, como les decía, sino que sepamos aferrarnos al Señor, porque Él va a traer su paz, va a traer su consuelo, va a enjugar toda lágrima, amén. Nuestro Señor nos advirtió que de estos falsos profetas que engañarían a muchos, amén. El único cimiento de nuestra fe tiene que ser la Biblia, la palabra del Señor. Ya lo leímos ahí en Habacuc, dice más, el justo por su fe vivirá, porque la fe acepta todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Esta fe nos hace mirar más allá de las circunstancias. Nuestra fe en el Señor. Al llegar la hora de su proceso, el Espíritu mismo les daría la palabra. Eso también el Señor dice que no nos dice que serán llevados a las cárceles, y decía, pero que Él iba a poner la palabra que iban a decir. Sí, Señor. Y también, como lo testificaba mi hermana Evelyn hace unos domingos atrás, que decía, cuando me tocó predicar, decía, el Señor empezó a poner palabras que yo no, realmente fluían de su boca. Y creo que eso es un testimonio también para nosotros, porque también vemos que de repente frente a una situación el Señor nos da la palabra, o trae a nuestra mente un texto que leímos o un mensaje que escuchamos en alguna oportunidad, pero ¿qué nos recordará? La palabra. El Señor nos va a recordar su palabra. Por eso es importante que leamos la palabra. Amén. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para recordar esta palabra. La tercera pregunta fue, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahí, como sale en ese cuadrito, dos eventos diferentes, el rapto de la iglesia y el regreso a la tierra. El rapto solamente los santos lo verán, aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y eso es lo que estamos esperando, hermana. Estamos esperando, hermano, el rapto de la iglesia. Por eso debemos vivir conforme a la palabra del Señor, amén. Estar a cuenta con el Señor. Si hay algo en nuestro corazón, si hay pecado, si hay algo que está estorbando nuestro crecimiento, nuestra relación con el Señor, vamos a las rodillas, a lo que decimos, a la oración. Pidámosle al Señor que nos prepare, que seamos libres de esta ira venidera, amén, porque la ira del Señor se va a manifestar en esta tierra. Y sabemos que cuando Él regrese, va a regresar con nosotros, amén, va a regresar a esta tierra a gobernar por 1000 años, amén, y ahí todo ojo le verá cuando Él regrese. La primera generación de creyentes vio la destrucción del templo. La última generación de creyentes verá la segunda venida. Porque a pesar de toda esta gran tribulación
de todos estos dolores que ya se manifestarán, porque al principio dice que era principio de dolores, ahí lo leímos en el capítulo 24. Y recuerden que aquí siempre la palabra lo compara con el dolor de un parto. Estos son como los principios de dolores antes de dar a luz, amén, o antes de que nazca el bebé. Entonces vemos que hay dolores, hay principios de dolores, pero todavía no llega el momento de, como es la palabra correcta, de parir, amén. Nosotros decimos dar a luz, a lo mejor una forma más suave, amén, de dar a luz, de que nazca el bebé que tanto se anhela. Aquí vemos que el Señor lo compara ahí con principios de dolores, todo esto que está sucediendo, pero durante la gran tribulación esto aumentará. Amén. Vendrá el anticristo, se desatará la maldad en el mundo. Amén. Y el Señor va a regresar y va a hacer justicia y va a reinar, amén, en esta tierra por 1000 años. Vamos a leer de nuevo ahí en Mateo 24, lo leyó nuestro hermano Rodrigo. Primero, en la venida privada, Jesús vendrá por sus santos, pero en Mateo 24, del 23 al 35, está hablando de la venida pública del Señor. En esta oportunidad vendrá con sus santos. Hermano Rodrigo, no, lo leyó mi hermana Alejandra, ¿lo puede volver a leer? Y Mateo 24, Sí, desde 23 al 35. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijera, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. El 27, ¿cierto? 35. ¿Puedes seguir leyendo? Es hasta el 35, Alejandra. Te faltan Ah, es como que 8 pensé que era versículos. hasta el 27, por eso me faltó. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas las cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. 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 Por eso es importante, amén, hermano. Aquí el Señor nos está hablando de su segunda venida, amén, cuando Él venga, cuando todo ojo le verá. Pero todas estas cosas que sucederán, el aumento, amén, de la maldad, las guerras, los terremotos, el hambre, todo esto va a ir en aumento cada día. Cada día va a ir en aumento. Y cuando el Señor regrese, amén, vendrá, como les decía, a hacer justicia, a reinar. Y el Señor aquí hace una advertencia, amén, de la importancia, digamos, de mirar estas señales y saber de que la palabra del Señor se está cumpliendo. Es una advertencia también para nosotros como su pueblo, amén, de seguir predicando la palabra, amén, de seguir orando, de buscando el rostro del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos que la gente no podrá dejar de ver su regreso. Por eso cuando el Señor venga, todo ojo le verá.
Ahora, Amén. ¿por qué hago recalco en esto? Porque ya vemos gente que dice ser Cristo. Algunos dicen que ya el Señor ya vino, pero sabemos que no es así. La palabra del Señor dice que la señal será que todo ojo le verá. Él dijo que sería tan claro como se ve el relámpago del oriente al occidente. Y aquí quiero hacer que es del cuadro que le hablaba, amén. Ahí en Mateo 24 vemos falso Cristo, guerra y rumores de guerra, hambres y terremotos, muerte por guerra y hambre, mártires y persecución, señales en el cielo y la tierra al regreso de Jesús para juzgar a los pecadores. Y esto lo comparamos con el capítulo 6 en Apocalipsis, amén. Porque como le dije de un principio, aquí Mateo 24 habla de la gran tribulación, habla del regreso del Señor a la tierra, y ahí lo vamos a volver aquí, en Apocalipsis 6 lo vemos, falso Cristo sobre el caballo blanco, guerra sobre un caballo bermejo, hambre sobre un caballo negro, muerte sobre un caballo amarillo, mártires bajo el altar, señales en el cielo y la tierra al regresar Jesús para juzgar a los pecadores. Y está en la cita ahí a los lados para que usted después lo pueda leer, amén. Entonces vemos que son señales, son principios de dolores lo que estamos viendo, y vemos que esto irá en aumento. No sé si alguien quiere hacer una pregunta de este capítulo 24 que leímos, amén, de Mateo. Amén. Una acotación. Amén. Recuerde que los creyentes, en la penúltima lámina que puso la hermana Jimena, habla de que los primeros grupos de creyentes vio la destrucción del templo, y la última generación de creyentes verá la segunda venida. No se confunda, la última generación de creyentes no somos nosotros. Nosotros nos fuimos con la iglesia. Amén. O sea, nos fuimos con Cristo en el arrebatamiento. La última generación de creyentes que hace mención la hermana Jimena ahí, es porque en los 7 años se va a predicar el evangelio. ¿Ya? Es un estudio largo, pero si usted después lee los 144.000 sellados que van a salir a predicar, ellos son los que van a después a predicar el evangelio. Amén. Y esos creyentes que estén en la tribulación y en la gran tribulación van a ser los que van a ver la segunda venida de Cristo, no nosotros. Ya, para que lo tengamos claro, ya nosotros no esperamos al anticristo, nosotros no esperamos todas estas señales, nosotros estamos esperando ¿qué cosa? El arrebatamiento. El Señor puede venir hoy día mismo. Amén. Así que no esté esperando, como bien dijo la hermana Jimena, acuérdese que el 24, todas esas señales, si bien nosotros estamos viendo como el principio de todas esas señales que van a ser mucho más fuertes, porque Mateo 24 dice, y habrá tribulación como nunca la ha habido. Nunca la ha habido. O sea, si nosotros nos ponemos bien sinceros y leemos esa escritura tal cual como la dice ahí, nosotros no estamos viviendo nada comparado con lo que va a ser ese tiempo. No estamos viviendo nada, o sea, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Si bien es cierto, hay persecución en otros países, ¿verdad? Nos tratan mal, pero no es nada comparado con lo que va a ser en ese momento. Y si nos remontamos a los primeros años de la iglesia, lo que vivimos ahora no es nada comparado con lo que vivió la iglesia primitiva. Acuérdense que los tomaban, los torturaban, los mataban, era un desastre. ¿Ya? Entonces, no se confunda. Nosotros esperamos a nuestro Salvador, que puede venir ahora mismo. Puede venir más ratito, en la mañana. ¿Ya? Entonces, no se confunda. Lo estudiamos, lo vemos que la maldad está aumentando, sí, va a aumentar, pero en los días de la tribulación y antes de que el Señor venga va a ser mucho más, y va a ser peor, va a ser una cosa desastrosa. Si, acuérdense que leímos, la gente dice que las piedras caigan sobre nosotros, ¿verdad? No queremos ver la ira del Señor. Y eso el Señor nos va a librar. Y por eso al final la hermana Jimena, cuando pone el paralelo el 24 con el Apocalipsis, ya también lo dijo, no se confunda, esos capítulos 6 de Apocalipsis, la iglesia ya no va a estar. Entonces no se asuste con los caballos ahí, amarillos, no, la iglesia ya no va a estar, la iglesia, los más estudiosos dicen que ya en el capítulo 4 de Apocalipsis ya la iglesia no está. De ahí para adelante la iglesia ya no está.
Entonces ese paralelo que se hace ahí ya es en pleno la gran o la tribulación los primeros años. Ya para que lo tenga claro. Ya nada de ese caballo blanco que se ve ahí en la iglesia no va a estar, nosotros vamos a estar con Cristo en el cielo. Todo eso va a pasar en estos 7 años. Entonces tenemos que estar preparados para que el Señor venga ahora por nosotros. Ya no esté esperando, porque algunos dicen, no, yo cuando ya vea que ponen la primera piedra del templo, que la van a construir, ahí me voy a acercar al Señor, cuando vea, no sé, un gran terremoto. No, hermano, si van a pasar esas cosas, sí, pero siempre ha habido terremotos en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido mucha maldad, pero en esos tiempos va a ser peor, va a ser una cosa desastrosa. Pero la iglesia de nosotros, gracias al Señor, ya no vamos a estar. Así que esperamos la segunda venida del Señor. Nos gusta estudiar estos temas, sí, los estudiamos, profecías, nos gusta, ¿verdad? Que a todos nos entretiene. Pero nosotros no vivimos por las profecías, ni vivimos por esos últimos tiempos. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor, y si no, estaríamos esperando al anticristo. ¿Se dan cuenta que es diferente? Empezar a ver las señales y decir, oye, pasa esto, mira, viene. Pero esas señales son para que venga y se manifieste, dice el hombre de pecado, que es el anticristo. Nosotros no, nosotros esperamos al Salvador. ¿Ya? Entonces, anímese y busca al Señor, porque puede venir en cualquier momento. Esté preparado ahora. Esté preparado ahora para su venida. Amén. Eso, hermana Jimena, cortito, no fue muy corto, pero no importa. Igual me gustaría que hacer una clase de este Apocalipsis 24 de los últimos tiempos, porque es bastante interesante. Y se nos aclaran varias cosas que muchas veces las tenemos cerradas. Yo cuando chico también pensaba, voy a esperar que digan que van a construir el templo y ahí me pongo a vueltas con el Señor, porque ahí ya va a venir. Y no, la verdad, esa no es la verdad. La verdad es que el Señor puede venir por su iglesia en cualquier momento, y usted sabe que con las nuevas tecnologías, los chinos, ¿se acuerdan que construyeron un hospital en cuánto tiempo? Cuando salió la pandemia. Menos de un mes, parece. Ya, entonces no es que tiene que estar el templo y viene el Señor, no. Puede venir el Señor y un par de meses más puede empezar todo esto de la gran tribulación, el templo construido. Entonces, insisto, no espere eso, espere al Señor y Salvador y esté preparado y a cuenta ahora, hoy día. Si hoy oyeres su voz, dice la Escritura, no endurezca de vuestro corazón. Entonces, hoy día es el tiempo de estar a cuentas con Dios. Hermana Jimena, no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Amén. Amén. Hermana, ya que el hermano Rodrigo hizo referencia al templo, los ornamentos, todo lo que va dentro del templo, ya está hecho, por si acaso. Ya está hecho hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esa construcción que hay ahí, de este templo que hay ahí, ese templo es el que tiene que salir para que se construya el templo. La mezquita que hay ahí. La mezquita. Esa es la que tiene que volar primero y ya había tratativas para moverla de ahí. De hecho están preparando sacerdotes de chiquititos, los toman a los niños que creen que son de la descendencia de Leví y lo están preparando y lo están educando con todo esto de los utensilios del templo y cómo llevar el templo. Eso ya se está haciendo, para que usted sepa. Amén. Ahora, lo importante, hermanas, como lo leímos ahí en varios de los versículos que leímos, y cuando usted lo vuelva a leer, amén, usted se va a dar cuenta que el Señor dice, les advierto, se lo digo de antemano, amén. Por eso el Señor, su palabra es una advertencia para nosotros, amén, para saber de que queremos estar, primero, sabemos que queremos estar en la presencia del Señor, queremos que los que amamos estén en la presencia del Señor, que nuestros vecinos, nuestros amigos, amén, estén en la presencia del Señor, porque ese va a ser un momento de gozo, de alegría, ya no va a haber más enfermedades, todo esto va a pasar, amén, pero sabemos que para llegar ahí hay que ir por Cristo, Él es el camino, aceptarlo como el Señor y Salvador y leer su palabra, amén, nuestra fe, amén, nuestra fe en el Señor. Por eso es importante que todo esto es una advertencia. Es importante que esto no nos desanime. La palabra del Señor nos dice así, sino que debemos animarnos unos a otros, sabiendo que la venida del Señor está aún más cerca. Entonces animémonos, hermanos. Es un gozo leer los textos ahí de la palabra del Señor en las mañanas, que los hermanos mandan, porque eso nos anima. La palabra del Señor es la que nos va a animar. La palabra del Señor es la que nos va a fortalecer, la que va a aumentar nuestra fe. Así que les animo a leerlo. Lean el capítulo 25 de Mateo,
Y vean ahí que sale la referencia arriba, de que si sale en Lucas y en Marcos también lo puede leer, amén. Como yo le expliqué, o sea, para mí, algunos de ustedes tienen su... Yo puse ahí las 3 citas y fui marcando las cosas que no entendía, viendo ahí las palabras, porque de repente hay palabras que hay que buscar su significado, amén. Entonces, márquelo ahí. Y si le salta alguna otra duda, mande la pregunta a nuestros WhatsApp personales, mande la pregunta para que se la podamos contestar con nuestro hermano Rodrigo, amén. Nuestro deseo es que usted crezca en el Señor, así como también el deseo del Señor que cada uno de nosotros crezcamos, amén. Que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Así que darle las gracias al Señor primeramente, gracias a ustedes hermanos que se han conectado, que el Señor les bendiga, les fortalezca en esta mañana, y si está pasando algún momento difícil, sepa que el Señor está a su lado. Amén. Así que vamos a orar, y sabemos que el Señor también está ahí abriendo puertas para la operación de nuestra hermana Natalia, amén, que el Señor le bendiga y le fortalezca. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta mañana y prepararnos para nuestro culto. Y para aquellos que van a asistir hoy a las 5 de la tarde, tenemos nuestro culto presencial en la iglesia, amén, que también van a seguir siendo transmitidos, amén. Como les decíamos, van a comenzar las clases de escuela dominical el próximo domingo 31, presencial a las 11 de la mañana, pero esas clases también se van a transmitir para aquellos que no puedan ir, amén. Eso iba a preguntar, ¿cómo van a transmitir? ¿Perdón? Es que eso igual le iba a preguntar. Igual van a enviar el link. Sí, igual sí. Ya. Unos pasajes en avión para que venga de Temuco a la clase y de vuelta. Si no llega, hermana, no. No. Lo importante, hermano, es que voy a ir repitiendo. Por asistir. Lo importante, hermano, es que vamos a seguir transmitiendo los cultos, la clase del día domingo va a seguir transmitiéndose, y nosotros vamos a ir a ponernos de acuerdo si nos juntamos en la semana, a lo mejor para seguir hablando la clase en la cual estamos, amén. Así que después ustedes, vamos a hablar personalmente con cada uno de ustedes, si lo podemos hacer. Así que le damos gracias al Señor, gracias al Señor por su presencia, por estar aquí, y le voy a pedir a mi hermana Andrea que ella nos despida, amén. Señor, le damos gracias en esta mañana por la bendición de tener un nuevo día de vida, de salud, y lo más importante, de estar aprendiendo un poquito más de su palabra en este día. Señor, le agradecemos porque usted da esta hermosa oportunidad a los hermanos que se han podido conectar, a los profesores que tiene puesto por delante. Señor, cada día usted les dé la gracia, la sabiduría, y a nosotros el entendimiento también, para poder ir aprendiendo y ponerlo en práctica. Señor, le pedimos su bendición en este día, para todo lo que resta por hacer, Señor. Humildemente se lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A la tarde les subo la clase, como siempre, como a las 7, 8. Lo otro que les voy a subir también, que tengo, es un pequeño trabajo que hice en el set, por el tema de las 70 semanas de Daniel, porque lo leímos ahora, bien de pasadita leímos ese de Daniel, pero hay una explicación de estas 70 semanas y cuándo se va a cumplir la última. También se los voy a subir al grupo, para los que lo quieren leer y estudiar más. Gracias, hermano. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Bonito domingo. Disfruten con sus familias. Nos vemos en el culto. Nos vemos en la tarde. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana. Bendiciones, hermano Guillermo. Bendiciones, hermano Jimena. Gracias. Sí, que le voy a mandar los nombres de mi hermana. Sí, ahí lo vemos, hermana. Ya. Amén. Gracias. Nos vemos en la tarde para los que vamos presencial. Chao, chao. Chao, hermano Rodrigo. Hermano Guillermo, bendiciones. Hermana Evelyn. Amén, igual, hermano. Hermana Liliana, un abrazo, bendiciones también. Hermana Jimenita, a todos. Gracias.